contexto del proceso constituyente que es, ya estamos en camino a poco tiempo de que comience a sesionar, incluso hace pocos instantes, una de las primeras reuniones formales que han tenido los convencionales. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cuáles son los principales temas que se van a ir abordando al comenzar? Son los temas que vamos a abordar con uno de sus flamantes ganadores, Fernando Atria, constituyente electo independiente con un cupo de Revolución Democrática en la lista de la Prueba Dignidad. ¿Cómo está, Fernando? Muchas felicitaciones antes que todo. Muchas gracias, Bárbara. Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Qué nos puede contar de la reunión que viene saliendo? Tenemos que hablar de Chile. Bueno, yo no la calificaría como la primera reunión formal de los constituyentes, ¿no? Fue una reunión en que nos dieron la información respecto de un proceso de participación organizado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica y otras universidades, que fue bien interesante, por cierto. Nos van a después mandar los antecedentes por escrito. Eh, y claro, yo creo que hay un esfuerzo, sobre todo un esfuerzo metodológico digno de ser destacado, ¿no? Porque esa pregunta, ¿cómo se facilita la participación de las personas en general en el proceso constituyente? Es una pregunta que todavía no está respondida, en el sentido que todavía no hay nada decidido al respecto, pero que ciertamente mi impresión es que hay conciencia generalizada de que es extraordinariamente importante para la legitimación del proceso. Así que en ese sentido, tanto en cuanto a los resultados como en cuanto a la dimensión metodológica, puede ser un gran aporte. Vamos a ver cómo eso se desarrolla. Tal como dice usted, no hay nada definido todavía, van a ser seguro una de las primeras definiciones que tendrán que tomar. Pero usted personalmente, ¿cómo piensa que debería ser eso? Porque todos han planteado esta democracia, o más bien la participación de la gente. ¿Cómo se la imagina usted? ¿Es una forma participativa, vinculante o eventualmente no? No, yo creo que la participación tiene que tener varias dimensiones. Una es la posibilidad de conocer lo que está pasando en la discusión que ocurra en la convención. Y eso tiene que ver con transparencia, publicidad, y no solo con transparencia y publicidad en el sentido de que las cosas que pasan en la convención sean conocidas, que se cuelguen los videos en internet, etcétera, que eso es importante, por cierto, sino también que la convención eh, haga un esfuerzo especial de funcionar de una manera y de comunicar de una manera que sea inclusiva, en el sentido de que llame a las personas a tener opinión sobre lo que está pasando. Es decir, uno puede informar y comunicar de un modo que excluye a quienes no pueden entender el modo en que se está comunicando. Yo creo que ahí también hay un desafío, que es para la convención y también es para, bueno, para los medios de comunicación, para la sociedad civil en general, sobre cómo hablar de lo que del proceso constituyente de un modo que incluya en vez de excluya. En mi opinión, entonces, tiene que haber una cuestión, esa es una dimensión fundamental, transparencia, publicidad y una forma de comunicación y de funcionamiento que sea inclusiva en ese sentido. Pero ¿cómo se Tendrá que imagina esta haber. transparencia? Porque ya vamos a ver después las implicancias que tiene, pero usted se imagina, se ha discutido también, ¿qué tanta transparencia o no? ¿Televisar las sesiones, por ejemplo? ¿Cómo se la Sí, sí, imagina? yo creo que esa transparencia debe ser total. Yo creo que la idea que algunos han defendido de que puede haber en la convención espacios reservados o secretos de deliberación, yo creo que es una idea exactamente contraproducente. O sea, produciría el efecto preciso de que las personas entenderían que la convención es una instancia más de la misma política que ya se requiere. Entonces yo creo que eso tiene que ser, esa es la regla básica, de ahí comienza la transparencia y publicidad de todo lo que pasa en la convención. Ahora, esto lo podemos ligar justo con lo que estábamos hablando hace un segundo, democracia directa o democracia representativa. En la medida que haya, como dice usted, transparencia, que se canalicen correctamente todas las voluntades de las personas, bueno, deberían ser entonces ustedes mismos quienes ejerzan y quienes tengan la posibilidad de votar directamente todas las cosas, más allá de pensar en iniciativas vinculantes, como plantean algunos. Bueno, es que yo no creo que sea útil oponer la democracia directa o participativa a la democracia representativa. Yo creo que el problema que tenemos nosotros, para el cual la nueva constitución pretende ser una solución, es que la idea de representación ha ido deviniendo vacía en la experiencia de los ciudadanos. Es decir, en realidad, representación significa lo contrario. Uh, Cuando se habla de representación, lo que se está diciendo es no hay representación. Son otros los que deciden con independencia de tus intereses o voluntades, etc. Esa es la manera en que yo creo que se vive lo que se llama representación. Entonces yo diría que una de las cuestiones fundamentales del proceso constituyente es que funcione y que entonces sea capaz de crear una política distinta, que le dé realidad a la representación.
Y por supuesto, para darle realidad a la representación, para mostrar que la realidad, la representación no es simplemente una excusa para dejar afuera a los ciudadanos y ciudadanas, que es como yo creo que se vive hoy día, la participación es importante. Entonces yo no entiendo la participación como opuesta a la representación. Yo creo que la participación hoy día es condición para la realidad de la representación. Entonces, ¿significa eso modos vinculantes, etcétera? Yo creo que esa es una discusión que vamos a tener, en que mi opinión va a ser, es necesario que los convencionales rindan cuenta, que vuelvan a sus distritos, que participen de la discusión social que va a haber sobre la nueva constitución. Es necesario que la convención sesione en regiones, no solamente encerrada en un palacio en Santiago, y que de ese modo esa discusión que va a estar habiendo en la sociedad sobre la nueva constitución se vea reflejada en la discusión institucional que va a estar ocurriendo en la constitución. Ese creo yo es el punto central. Bueno, usted menciona, es necesario, lo han dicho varios también, que se sesione en regiones. ¿Cómo se imagina eso? ¿Puede ser de alguna manera virtual? Porque técnicamente eso implicaría también muchos recursos, recursos que quizás no están asignados en medio de un proceso que puede ser más complejo, se salen los presupuestos y tenemos varios procesos de elecciones también entre medio. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, por cierto, eso tiene que hacerse compatible con las restricciones propias de la pandemia, ¿no? Entonces, algunas de esas sesiones podrán ser, habrá espacio para sesiones a través de Internet, etcétera. Y yo espero que en algún momento esas restricciones permitan reuniones presenciales en regiones. Por cierto, eso lleva a la cuestión del costo de la convención, el presupuesto de la convención. Yo creo que el presupuesto de la convención actual está notoriamente subestimado, y yo espero que haya disposición para tener una discusión que vaya más allá de la demagogia de decir, oh, vale, no sé, tantos millones de pesos y eso podría ser ese costo para los políticos, etcétera. Entonces, yo espero que Fernando, vaya más allá. perdón que lo interrumpa, es que tenemos un pequeño problema con su audio. Quizás si pudiera sacar los audífonos, porque se nos escucha un poco mal. A ver, esperen. Vamos a ver, mejor tomémonos unos segundos para ¿Cómo solucionarlo está y ahí? ¿Ahí está ahora mejor? mucho, mucho mejor. Bueno, Ya, entonces usted dice que el presupuesto va a ser muy acotado y que yo creo que deberían hay un revisarlo. problema presupuestario. Y yo espero que lo que uno podría llamar los poderes constituidos entiendan que respecto del proceso constituyente, su función es más que orientarlo, guiarlo o intentar influirlo, es facilitarlo. Y si esa facilitación implica una discusión de nuevas asignaciones presupuestarias, que estén dispuestos a eso, porque yo creo que lo que depende del proceso constituyente, del éxito del proceso constituyente, es extraordinariamente importante para el futuro de Chile. De modo que no poder hacerlo de la manera adecuada por razones presupuestarias, yo creo que es un cálculo extraordinariamente estrecho. Y usted ve que eso puede tener algunas complejidades pensando en que siempre se le critica al Congreso y al gobierno de turno que legislan para ellos mismos, que se favorecen, se aumentan los presupuestos, se aumentan las atribuciones económicas, me refiero. Y en este caso, partir la convención planteando eso no podría ser quizá caer en lo mismo o que la gente lo pudiera ver así. Porque además también se No, planteaba la posibilidad de extender el plazo para poder redactar este texto. bueno, por eso yo creo que es claro hoy día que Chile necesita una nueva constitución. Y es claro que el futuro de Chile va a depender de que esa nueva constitución sea lo que Chile necesita, en el sentido de una constitución legitimada, que cree una política distinta, que haga que Chile esté en paz con su institucionalidad, etcétera. Yo creo que las consecuencias de eso, de que eso resulte exitoso o no, van a ser extraordinariamente profundas y grandes. Entonces, yo creo que tratar esta cuestión, como por ejemplo lo hizo alguna candidata en la campaña, ¿no? Diciendo, oh, el proceso constituyente, esta era parte de la candidata, la campaña del rechazo también. El proceso constituyente va a costar dinero, y eso es el colmo, porque ese dinero, con una demagogia y una estrechez de miras enorme, porque evidentemente que también cuesta dinero el hecho de tener un gobierno, por ejemplo, que está en una situación en que le resulta difícil adoptar medidas para enfrentar la pandemia que estén socialmente validadas. Todo eso también, por supuesto, crea problemas. Ya, pero si comenzara a funcionar la convención y partieran tratando de agrandar los presupuestos para trabajar, agrandar presupuestos, de alguna manera le darían un punto. No veo por qué le daríamos un punto. No estoy diciendo que uno tenga que comenzar con eso. Esto fue mi respuesta a propósito de que yo espero
que los poderes constituidos, presidente, Congreso, entiendan que su función respecto del proceso constituyente es estar abierto a facilitar lo que sea necesario para que el proceso constituyente sea exitoso. Y entonces que si en el camino, por ejemplo, se muestra que la convención no puede realizar sesiones regionales en regiones por razones presupuestarias, o sea, dentro de las razones por las cuales es un problema celebrar reuniones regionales, yo diría, esa es la última. Tiene que ser posible eso, en ese sentido. Y si eso supone una adecuación del presupuesto de la convención, yo espero que haya disposición para hacerlo, porque la contrapartida o la posibilidad alternativa sería, mire, no es posible sesionar en regiones porque no tenemos presupuesto. O sea, desde el punto de vista de la convención y el éxito del proceso constituyente, yo creo que habría una enorme desproporción en dar una razón como esa para no poder hacer algo tan importante como eso. Y en el caso de que eventualmente lo han planteado ya, no sé si va a ser una discusión de inicio más adelante, de poder prorrogar ese periodo de los 9 meses extendibles a 3, en el fondo llegando a 12. ¿Usted qué le parece ahí? ¿Debería extenderse o plantearse esa discusión? Yo creo que el plazo es un plazo estrecho, pero creo que es un plazo factible. Porque yo soy optimista respecto del tipo de discusión que se va a dar en la convención. Yo creo que va a ser la primera vez en Chile, desde 1990 por lo menos, que vamos a tener la posibilidad de tener una discusión no sujeta a ningún veto unilateral. Y eso creo yo, al contrario de producir fragmentación, yo creo que va a crear un sentido de propósito que va a permitir terminarlo en el plazo prefijado. Y yo creo que la convención debe hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir ese plazo. Ahora, también, aquí yo también esperaría disposición en el caso de que, habiendo hecho todo ese esfuerzo, si la premura por cumplir el plazo significa un peor proceso constituyente o un peor resultado, yo espero que también haya disposición a revisarlo. Pero en principio, mi disposición, o sea, mi predicción es que va a ser suficiente, mi disposición es hacerlo ser suficiente, pero también yo lo miraría con sentido común llegado el momento. Usted menciona también, así como va a ser factible, va a encontrar un buen escenario, se van a poder llegar a acuerdos porque no hay trabas. ¿Qué le parece la primera discusión que van a tener cuando tengan que redactar el reglamento? Esta regla de los 2/3, por ejemplo, ¿cómo lo ve? En un minuto fueron bien críticos. Después de los resultados de la convención, pareciera que hay más consenso en que esa regla está bien. Bueno, yo creo que evidentemente el problema de los 2/3 perdió urgencia cuando esa regla dejó de significar lo que yo creo que significaba para muchos antes de la elección. Para muchos lo que significaba antes de la elección es que iba a haber posibilidad de bloqueo unilateral. Y entonces, claro, lo que se estaba discutiendo cuando se discutía la regla de los 2/3 era, por unos, defender su posibilidad de bloqueo unilateral y por otro lado, por los otros, impugnar la posibilidad de bloqueo unilateral. Después de la elección, dada la sabia decisión del pueblo chileno, la regla de los 2/3 no significa bloqueo unilateral, significa otra cosa, significa dificultad, por supuesto, va a ser difícil, porque no es fácil juntar 2/3, está bien, pero ya no significa bloqueo unilateral. Y como ya no significa eso, yo creo que las condiciones por eso yo soy optimista, yo creo que las condiciones para la discusión constituyente no van a ser que sea una discusión rápida y fácil en que repentinamente vamos a estar todos de acuerdo, no, porque no es que el desacuerdo desaparezca, pero creo que son condiciones adecuadas para darnos una nueva constitución y para que el proceso sea exitoso. Otra duda que tenemos, que venimos siguiendo esto hace mucho tiempo, ¿a qué aplica esta regla de los 2/3? Hay distintas interpretaciones, otros dicen que hay un vacío, que hay espacio todavía para interpretación. ¿Qué cosas son las que se tendrían que definir con esos 2/3? O sea, el texto actual dice que ese es un quórum que se aplica a las normas de la nueva Constitución y el reglamento de votación. O sea, podrían crear quórums distintos para algunas otras cosas menores, quizás administrativas. Bueno, por cierto, hay quórums distintos. Por ejemplo, es mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio para elegir la mesa de la convención. O sea, no es que toda decisión tenga que ser por 2/3. Las normas de la nueva Constitución deben votarse por 2/3 y el reglamento de votación de esas normas. Lo demás, creo yo, es razonable decir, tendrá que ser decidido mayoritariamente. O sea, en el fondo con 2/3 ustedes pueden decidir los temas, por ejemplo, administrativos, se van a decidir por mayoría simple. Sería raro quizá algunos detalles muy menores tratar de llevarlo a ese quórum, cosas que no tengan que ver, por supuesto, con el texto de la convención. Ahora, entonces... Pero te fijas, Bárbara, yo creo que antes de la elección, esta discusión, ¿a qué se aplican los 2/3? Era siempre una discusión que se daba
En el bloqueo o entendido no de lo que estaba bloqueo. en discusión, era la posibilidad de bloquear, digámoslo, de la derecha. ¿No? Ahora, Esa era la discusión. dado ese Pero ahora ya no cambio, es esa la discusión. Ahora la discusión va a ser, ¿es razonable que las decisiones sobre contrataciones del tercer secretario sean tomadas por 2/3 de los convencionales en ejercicio? Y yo creo que cuando lleguemos a ese tipo de discusiones va a ser bastante obvio que no es razonable. ahora, dado que en general cuando se hablaba del reglamento, uno de los principales temores aquí iba a pasar con estos 2/3, ¿no? Si es que se iban a quedar y respetar las reglas, este marco que fue establecido en el proceso, en la reforma que dio este proceso. Entonces, ¿cuál es la opinión ahora, por lo menos la suya? ¿Hay que mantenerse dentro de ese marco? O sea, yo creo que, yo lo que dije antes de la elección fue que la regla de los 2/3 arriesgaba que el proceso constituyente se trancara, se bloqueara, precisamente en la medida en que hubiera veto unilateral. Ahora, como ya no hay veto unilateral, ninguna agrupación política o de opinión en la convención tiene 1/3. Por lo tanto, nadie está en condición de vetar unilateralmente. Entonces, en esas condiciones, yo creo que la posibilidad de que el proceso se tranque es menor, porque ya no va a haber veto unilateral. Y como la posibilidad de que el proceso se tranque es menor, la preocupación por el bloqueo, porque se tranque, baja también considerablemente. Entonces, yo creo que hoy día ese es un tema que no es urgente, no es relevante. Otro tema que se planteó en algún momento es si se podía o no plebiscitar, aquello en que no se llegara a acuerdo. Entonces, también ya no dejaría, o lo sacarían de esta discusión considerando lo que usted nos dice, y que dado que no se va a trancar, no van a necesitar esa, entre comillas, herramienta como súper excepcional para poder avanzar. Esa era o sea, yo daría la misma respuesta. Yo en lo personal, yo hacía esa sugerencia pensando en mecanismos de desbloqueo. Y por las mismas razones yo creo que ese problema, el problema del bloqueo, hoy día tiene mucho menor relevancia. Ahora, respecto a otros temas, porque ya estamos en el nivel un poco más, a entrar un poco más fino, digamos, inhabilidades, por ejemplo. ¿Cómo ve usted que debería tratarse ese tema? ¿Cómo se debería manejar? Eh, no tengo una posición definida al respecto. Son cuestiones que están en parte establecidas en la reforma constitucional. Y yo creo que en parte, por cierto, yo creo que el reglamento podría crear mecanismos al respecto. Creo que va a ser una discusión en lo que viene, pero no podría darte ahora una posición considerada. Fernando, usted ha sido desde hace muchos años uno de los principales promotores de este proceso. Ya estamos ahora, y además de ser promotor, porque podríamos nombrar quizá varios, usted es una voz más que autorizada. Usted es un influenciador, digamos, de mucha gente. ¿Siente que ¿Es el tiene alguna influencer? es como un influencer, pero en el buen sentido, desde lo técnico, por supuesto? Gracias. Hemos visto algunos ejemplos más o menos, nomás últimamente. No, pero en el caso suyo, de alguna manera tiene esta mezcla, ha dedicado muchas décadas en el estudio profundo de estas materias, promovió este proceso, y ya no solo lo tenemos, sino que además usted va a ser parte de él. ¿Siente de alguna manera que tiene una responsabilidad especial? Bueno, esa es una pregunta difícil para mí responder. Yo podría responder formalmente. Yo soy uno de 155 y los No, pero 155 tienen esa responsabilidad. Pero por lo que no supuesto yo queremos, entiendo que esa no es la pregunta. esa no es la Ah, pregunta, porque además, o sea, de partida todos los abogados constitucionalistas de alguna u otra manera pueden tener un rol distinto, dado su conocimiento, pero en el caso suyo eso tiene como varias cargas más. Usted es muy respetado en un sector y hay muchas expectativas de lo que usted va a hacer en esta convención. bueno, ¿qué quieres que te responda a eso, Bárbara? Yo espero estar a la altura de las expectativas, ¿no? O sea, por cierto que yo asumo que yo he sido una voz relevante en la discusión sobre la nueva constitución, que yo he defendido ciertas posiciones, que esas posiciones han tenido cierto respaldo y que eso me da en algunas materias una voz un poco más autorizada que lo normal, está bien, pero eso es algo que yo creo que también va a desarrollarse en un sentido u otro, y tanto por otros constituyentes durante el proceso constituyente. Y como te digo, Lo voy a poner un yo te poquito más diría, difícil, aprovechando que además está con este corazón abierto.
Yo le pregunto específicamente, dado sus conocimientos, dado todo lo que usted ha participado en este debate, ¿siente que tiene responsabilidad en el sentido que usted sabe perfectamente todas las implicancias, todos los impactos, cada cosa que se haga, que se ponga o que no se ponga eventualmente esta constitución va a tener efectos que usted conoce perfectamente? A eso me refiero con ese sentido como de responsabilidad. Más allá de la emoción, más allá de lo que queramos que ocurra o de los efectos que muchas veces uno sabe que pueden haber cosas muy bien intencionadas, pero que en la práctica no funcionan. Bueno, yo concurro a esta convención con la convicción de que Chile necesita, y de hecho ha necesitado por mucho tiempo, una nueva constitución. Y de hecho se ha pagado bien caro en Chile el hecho de que haya sido imposible hacerlo antes. Eso no ha sido barato en términos de consecuencias, no me refiero solo económicas, sino también sociales, humanas. Entonces, claro, yo creo que tenemos, diría yo, pero yo también asiento personalmente esa responsabilidad, porque esto salga bien. O sea, yo creo que esa es la primera responsabilidad de todos los que estamos ahí, que esto salga bien, que la nueva constitución le dé a Chile una institucionalidad política. Yo creo que esa es la dimensión fundamental, no es la única, pero es fundamental, que le dé una institucionalidad política que esté legitimada ante la ciudadanía. Y yo he estado, bueno, explicando, defendiendo mi posición de por qué la institucionalidad actual ha ido perdiendo esa legitimación hasta el nivel profundísimo de la crisis actual. Y entonces eso da pistas respecto de cuáles, en mi opinión, son las condiciones para una institucionalidad nueva. Yo, por cierto, voy a ir a defender esas posiciones a la convención. No soy el único, yo soy parte de fui candidato a parte de una lista que tenemos una visión constituyente más o menos común al respecto. Y bueno, asumiré la función que me corresponda en las circunstancias, sin ninguna pretensión mía de liderar nada, pero por supuesto dispuesto a cumplir la función que en la posición en la cual yo estoy pueda significar el mayor aporte. Bueno, hay liderazgos que se dan naturalmente, Fernando, independiente de lo que uno busque o no. Y justamente bueno, es imposible que abordemos todas las áreas, pero hay varias cosas que de alguna u otra manera se han puesto sobre la mesa respecto a cosas que puedan cambiar, que sean importantes. Por ejemplo, vamos pimponeando algunas de ellas. Congreso, unicameral o bicameral, ¿por cuál se inclinaría usted? Yo creo que lo que existe hoy día es un bicameralismo bastante irracional, porque son dos cámaras que se eligen de modo más o menos igual. En muchos casos las circunscripciones senatoriales y las de diputados los distritos son el mismo incluso. Responden al mismo principio de elección, de representación, y tienen más o menos las mismas facultades, salvo algunos casos marginales. O sea, eso creo yo es duplicación. Entonces, yo diría, la solución tiene que ser o una forma unicameral o un bicameralismo racionalizado, en que haya diferenciación de funciones, que tenga sentido tener dos órganos en vez de uno. O sea, tener dos solamente para que las cosas se discutan dos veces, solo para eso, yo creo que no tiene racionalidad y es solo obstruye. Ahora, esta discusión sobre unicameralismo, bicameralismo, tiene que darse en el contexto más amplio de la forma del régimen político, ¿no? O sea, va a ser un régimen presidencial, un régimen parlamentario, un régimen semipresidencial. Yo soy partidario personalmente de un régimen parlamentario. Yo creo que en las condiciones de multipartidismo chileno, el parlamentarismo es la mejor manera, no de asegurar, porque estas cosas no se puede asegurar, pero sí de hacer probable que haya un orden político que pueda actuar con eficacia, que yo creo que es una condición fundamental para la legitimación de lo que viene. Otro tema que cada cierto tiempo se vuelve a poner sobre la mesa, la posibilidad de una reelección directa, directa me refiero a inmediata, del presidente. ¿Qué le parece eso? Yo, de nuevo, no daría una respuesta precisa, pero sí ciertos criterios. Si nos movemos hacia una forma parlamentaria, la cuestión pierde totalmente urgencia, ¿no? Porque ahí cambia totalmente los términos de la conversación. En los términos actuales, yo creo que un periodo de 4 años sin reelección es otra manera de hacer imposible transformaciones significativas. En los hechos, un gobierno de 4 años sin reelección no puede hacer, no está en condiciones políticas de hacer transformaciones profundas. Y yo creo que Chile necesita transformaciones profundas. Por lo tanto, yo me opongo, en mi opinión, yo creo que es una mala idea 4 años sin reelección. ¿Significa eso, por ejemplo, 4 años con reelección una vez? La regla, por así decirlo, norteamericana, o la regla chilena anterior, 6 años sin reelección. Bueno, yo creo que hay distintas posibilidades que pueden ser conversadas. Modelo de desarrollo. ¿Cómo ve usted el rol de lo público y lo privado? Y aquí sí que se pone complejo, porque las visiones son muy distintas. Bueno,
Yo creo que el modelo de desarrollo actual topó techo. O sea, cuando se dice esto, Chile dejó de crecer, la productividad dejó de aumentar a fines del siglo pasado, más que ciertas variaciones menores. Entonces yo creo que eso todo es indicación de que por mucho que haya sido útil durante los 90, esa es otra discusión. El modelo de desarrollo chileno dejó de, o topó techo, y necesitamos uno distinto. Y yo creo que ahí la cuestión fundamental es que la nueva constitución habilite, abra posibilidades. Porque la cuestión del modelo de desarrollo yo no creo que pueda ser fijada en la constitución de una vez para siempre. Pero entonces tiene que ser posible, por ejemplo, tiene que ser posible para el Estado asumir políticas de orientación estratégica del desarrollo, política industrial de largo plazo. Decidir que va a haber, por ejemplo, que va a fomentar el desarrollo productivo en ciertas direcciones o no. De modo tal de que nosotros los ciudadanos, a través de esos mecanismos, tengamos la posibilidad de decidir cuál va a ser el modelo de desarrollo del futuro. ¿Queremos un modelo de desarrollo extractivista y rentista o queremos uno que tenga valor agregado? Y para eso tenemos que, por ejemplo, diseñar políticas que no puede, ya sabemos que mediante un modelo en que el Estado se retira y ocurre lo que ocurra según la suma descentralizada, perdón, de decisiones descentralizadas de empresas, no se va a producir diferenciación productiva, agregación de valor, etc. Eso no se va a producir, sabemos, porque no ha pasado. ¿Tiene sentido que el Estado tenga mecanismos para fomentar eso y en ese sentido para orientar estratégicamente el desarrollo? Yo creo que sí, y creo que la nueva Constitución debería crear esas posibilidades. Ahora, si el Estado en este caso tendría el rol de orientar, como es usted, decir, bueno, este es nuestro horizonte y todas las iniciativas público-privadas tienen que orientarse a esa línea, en el fondo. Modelos de concesiones, por ejemplo, como en, no sé, el sector minero, ¿qué le parece? ¿Deberíamos mantener esos mecanismos, tal como dice usted, modificados en esta misma línea o bien orientados? La Constitución actual, no la nueva, la actual, dice que el Estado es dueño, tiene el dominio absoluto, irrenunciable e imprescriptible sobre todas las mismas. Pero resulta que el contenido económico de esos recursos se ha privatizado. Yo creo que eso es poco serio, digamos. O sea, si el Estado es dueño, el contenido de unos recursos, de esos recursos, el contenido económico de esos recursos tiene que ceder en beneficio del Estado, o sea, de todos. Yo creo entonces que respecto de la explotación de esos recursos, la cuestión de si la explotación tiene que ser pública, hecha por el Estado, o puede ser en manos de privados, yo creo que es una cuestión, de nuevo, de segundo orden. Yo creo que la cuestión fundamental es que el contenido económico de esos recursos tiene que ceder en beneficio principal de su dueño irrenunciable, imprescriptible y absoluto, el Estado, o sea, lo público. Y eso entonces supone un régimen distinto de concesiones en caso de que los haya. Por ejemplo, un royalty mucho más significativo, etcétera, de modo de apropiarse de ese contenido económico para lo público, porque después de todo es el Estado el dueño. Pero finalmente, como dice usted, con modificaciones o no, mantener, o sea, pensando en este complemento público-privado, en aquellas cosas que, no sé, por ejemplo, en el caso de las concesiones, los recursos que no pueda tener el Estado en ese minuto los puedan poner, si los privados, y seguir avanzando. Bueno, yo creo que la nueva Constitución no debería, esta es mi opinión, la finalidad en esa materia es la recuperación del contenido económico de los recursos naturales, que son públicos. Esa finalidad se puede lograr de diversas maneras. Y yo respecto de las maneras en que se puede lograr esa finalidad, en la medida en que se logre esa finalidad, yo respecto de las maneras, creo que habrá amplias posibilidades de buscar, de conversar las maneras más adecuadas, etc. Pero el objetivo es ese, recuperar el contenido económico de esos recursos. Justamente esto nos lleva a otra discusión también que se ha puesto mucho sobre la mesa. El tamaño del Estado, ¿cómo se lo imagina usted? ¿Más grande, más presente, con más atribuciones? Bueno, yo creo que es bastante obvio que la nueva Constitución va a llevar a un Estado más relevante. Tanto porque va a ser un Estado que va a poder asumir estas funciones de orientación estratégica del desarrollo, como va a ser un Estado mucho más presente en materia de derechos sociales. Yo esperaría que el Estado subsidiario desapareciera de la nueva Constitución y fuera reemplazado por el Estado, un Estado social, es decir, un Estado que asume la responsabilidad por realizar derechos sociales, y eso probablemente va a significar una mayor presencia del Estado. Sí. ¿Y qué había que hacer en paralelo? Porque si nosotros miramos el tamaño del Estado ha crecido muchísimo, lo mismo en la cantidad de ministerios, por ejemplo, los recursos públicos que se invierten en distintos sectores como salud, educación, no necesariamente van acompañados de una mejora igual de grande. ¿Qué cosas deberíamos hacer en paralelo, como usted dice, para tener este Estado más grande, más robusto, pero al mismo tiempo que sea más eficiente?
Bueno, yo creo que tenemos el Estado que corresponde a un modelo neoliberal como el que tenemos. Es un Estado pensado en esas materias para atender a los pobres o a los más pobres, ¿no? Con la idea de que los que pueden comprar en el mercado se atienden por su cuenta. Y entonces, claro, el Estado empieza a desarrollar ineficiencias, patologías, porque eso, en esas condiciones, es bastante esperable. Entonces, yo creo que es necesario, por supuesto. O sea, parte de lo que muestra el problema que tenemos, una política incapaz de hacer transformaciones significativas. Un ejemplo más es el hecho de que venimos hablando desde hace décadas de la modernización del Estado y esa modernización nunca ha llegado. ¿Por qué no? Si lo venimos hablando hace tanto tiempo, ¿por qué no avanzamos? Bueno, pero fíjese, ¿por qué venimos hablando hace tanto tiempo de un nuevo sistema de pensiones? ¿Por qué venimos hablando hace tanto? ¿Ah? Descentralización bueno, también. Descentralización, reconocimiento del pueblo originario, transformación de la educación de una mercancía en un derecho social, refundación de carabineros. Yo creo que esa es la característica de la forma política de los últimos 30 años. Cada vez que es necesario una decisión transformadora, no una corrección. Cuando hay correcciones, eso no hay problema. Pero cuando se necesita transformar la estructura del Estado, descentralizado, etc., cualquiera de estas cosas, la policía, los derechos sociales, la política se muestra incapaz. Y eso creo yo por eso yo decía cuando hablaba de régimen político, que mi consideración principal, cuando hablamos de presidencialismo, parlamentarismo, bicameralismo, unicameralismo, mi consideración principal es cómo la nueva Constitución crea una forma política eficaz para actuar, que pueda realizar las transformaciones que Chile necesita. Y una de esas es la modernización del Estado, por cierto. Fernando, una última cosa que también seguro va a ser muy discutida, la situación de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve usted el rol que tiene o el que debería tener? ¿Cómo está consignado en la Constitución? ¿Cómo le gustaría también o qué cambio haría en ese sentido? Mira, yo me quedé de una pieza cuando hace como 2 años escuché decir al Panzer, a José Miguel Insulza, nada menos que el Panzer, ¿no? Que las Fuerzas Armadas y Carabineros se habían mandado solas desde 1990. Bueno, un reconocimiento de una persona como él, que fue ministro de Interior, que fue ministro de Defensa, uno diría, vaya, ahí hay un problema grande. Y claro, si uno deja a algo como las Fuerzas Armadas mandándose solas por tanto tiempo, al final, ¿qué es lo que encuentra? Bueno, lo que hemos encontrado, ¿no? Casos de corrupción, casos de carabineros, bueno, para qué hablar de los detalles, ¿no? Del montaje, etc. Yo creo que la nueva Constitución debe, por un lado, asegurar y para eso crear un poder civil capaz de someter efectivamente a las Fuerzas Armadas y Carabineros, a su control. Y eso quiere decir que está en condiciones, por ejemplo, de discutir y decidir cómo van a ser los escalafones, los planes de estudio, que esas decisiones son del poder civil, no del poder militar. Y eso supone, creo yo, la desconstitucionalización de las Fuerzas Armadas. La Constitución del 25 no tenía un capítulo para las Fuerzas Armadas y de orden. Eso está ahí porque esta Constitución la dieron ellos. Tenía una referencia, por cierto. Son esencialmente obedientes y no deliberantes. Eso yo creo que es suficientemente importante como para que sí esté en la Constitución. Pero el resto, las escuelas que tienen, la estructura que tienen, yo creo que eso tiene que quedar entregado a la discusión política del día después de la nueva Constitución. En ese sentido, sería desconstitucionalización de buena parte del régimen de las Fuerzas Armadas. Y en temas de financiamiento, sistema de pensiones, por ejemplo, que es distinto al resto de la población. Mira, yo creo que una de las cosas buenas, mira lo que voy a decir, una de las cosas buenas del sistema de pensiones que tenemos y que en todo caso debe ser preservada es que hizo sentido común la idea de que el sistema de pensiones tiene que ser uno para todos, ¿no? O sea, esa idea de que habían cajas y que cada esfera de actividad o tipo de actividad tenía su propio sistema de pensiones, esa idea fue abolida por este sistema y eso a mí me parece una cuestión fundamental y que debe ser preservada. O sea, tiene que haber un sistema de pensiones para todos. Y yo creo que cuando se haga la transformación que el sistema de pensiones necesita, ese sistema de pensiones tiene que incluir a las Fuerzas Armadas, tiene que completarse el paso. Irónicamente, la idea más destacable que este sistema hizo sentido común, este mismo sistema no la realizó plenamente. Y entonces esa idea hay que realizarla hasta el final y que haya un sistema de pensiones para todos. Y en cuanto a financiamiento, las Fuerzas Armadas. Financiamiento no me refiero a subvenciones, me refiero al financiamiento de las Fuerzas Armadas, porque también ha sido un tema de mucha discusión. Mira, las Fuerzas Armadas se financiaban con el 10% de las ventas de Codelco, ¿no? De las ventas, no de las utilidades, de las ventas.
y tenían el 10% de las ventas de Codelco cuando el cobre estaba a, no sé, $0,85 por libra, y seguían teniendo el mismo 10% cuando el cobre estaba a $4 por libra, sin que hubiera ninguna discusión política sobre la necesidad de ese financiamiento. Eso es una demostración más de esto de que las Fuerzas Armadas constituyeron una especie de feudo autogobernado. Yo creo que el financiamiento de las Fuerzas Armadas es tan importante como el financiamiento del sistema de salud, o tan importante como el financiamiento de la educación. ¿Por qué va a ser más importante que eso? Y es tan fundamental que el financiamiento sea de largo plazo como es fundamental cuando se discute sobre hospitales o cuando se discute sobre la evolución del sistema escolar. Yo creo que tiene que ser entregado al mismo tipo de decisión. Tiene que ser discusión y decisión política sobre cuál es el financiamiento que Chile necesita para tener unas Fuerzas Armadas que Chile necesita en el contexto actual. Eso no puede ser una decisión removida de la política y que les entrega a las Fuerzas Armadas recursos que no son políticamente evaluados ni decididos. Eso, la ley reservada del cobre, ya se acabó, está bien. Pero fue por buena parte el modo en que se financiaban, y yo creo que eso también demuestra las patologías de nuestro sistema político durante los últimos 30 años. Pensé que habíamos perdido la conexión. Ahora, ¿usted ve que hay una captura de las Fuerzas Armadas de alguna manera, por lo que nos está diciendo? ¿O que podría haber eventualmente? Yo creo que en la medida, o sea, yo aquí aplicaría la lógica, el sentido común. Claro, le pregunto porque si todo va a estar, si el financiamiento va a estar de alguna manera sujeto al poder político de turno, incluso las decisiones quizá menores, ¿podría eventualmente generarse eso que quizá era uno de los temas que se le tenía tanto miedo cuando se incorporó en la Constitución? ¿Que el poder político de turno pudiera capturar a las Fuerzas Armadas? No, el poder político no captura a las Fuerzas Armadas, el poder político controla a las Fuerzas Armadas. Eso no es captura, es control. Y eso es hemos visto que en otros países se produce una captura y se elimina esa separación tan nítida, supuestamente que... Bueno, espérame, pero es que la captura que se produce es la captura de las Fuerzas Armadas por las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas mandándose solas. Y eso implicó que, bueno, hubo casos en que le pusieron ruedas, ¿no? O sea, casos de corrupción, casos de montaje. ¿Qué indica eso? Que estas instituciones empiezan a desarrollar sus propias lógicas para servir sus propios intereses. Pero algún cortafuego, entonces, quizás pensando en el poder político y no en el gobierno de turno, que pudiera de alguna manera tener más control. No, pero es que yo no he hablado del gobierno de turno. No estoy yo le pregunto. No por lo que usted dice. Una regulación razonable de cómo las Fuerzas Armadas y Carabineros quedan sujetas al control civil toma en cuenta el riesgo, por cierto, de que el Ministerio del Interior use Carabineros como una policía política. Evidentemente, nadie quiere eso. A eso apuntaba. ¿Cómo aseguramos que eso no pase? Bueno, eso es parte de la regulación que tendrá que discutirse en alguna dimensión en términos constitucionales, pero fundamentalmente en términos del régimen jurídico aplicable a esos órganos. Yo creo que la refundación de Carabineros, yo creo que supone una policía que esté sometida a control civil, pero un control que no implique el riesgo de que se convierta en una policía política a cargo del Ministerio del Interior. Yo asumo que esa es una preocupación que tenemos todos. Entre otras cosas, lo que da realidad a esa preocupación es que el Ministerio del Interior de turno puede estar de un lado o de otro. Así que a todos nos interesa que no haya ese tipo de control político o de uso político de Carabineros. Justamente apuntaba eso. Fernando, podríamos seguir muchas horas porque en realidad los temas son muchos, pero le agradecemos su tiempo, lo volvemos a felicitar y esperamos que le vaya muy bien en la convención, por el bien de todos. Muchas gracias. Sí, espero que nos vaya bien y espero que sigamos conversando. Por supuesto que sí, de lo por esto. Muchas gracias, Fernando, que le vaya muy bien. Gracias. Ya, pues lo dejamos invitados así a seguir junto a nosotros conociendo en profundidad a quienes van a tener la misión de redactar nuestra nueva Carta Magna aquí en emol.com.